Jesús nos ha comprado con su sangre. Y por eso es que alabamos a Dios, porque somos una sola, quizás distribuidos en diferentes ciudades, distribuidos en diferentes sectores de Virginia. Pero déjeme decirle que lo que usted predica es lo que predicamos aquí también. Y esa es la idea que la Biblia trae, de que quien debe ser predicado es el nombre de Jesucristo. Estaba pensando en esto cuando cantábamos, ¿qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Hace poco oía una predicación y de entrada el predicador no saludó. De entrada el predicador no anduvo con rodeos y llegó y comenzó su predicación de tal forma que dijo: en la Biblia solo hay dos puntos principales. De Génesis hasta Apocalipsis hay dos cosas que hay que resaltar en toda predicación, en todo momento, en todo lugar. Y esas dos cosas son que Dios es el Dios soberano por la eternidad. Y la segunda cosa es que el hombre está bajo pecado. Sencillo el mensaje, ¿no es cierto? La Biblia eso es lo que nos enseña desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El hombre es pecador, Dios es santo. El hombre está en la tierra, Dios permanece en su santo trono. Hay una gran diferencia, mas sin embargo, hermanos, la tarea que ha dejado es una tarea ardua para nosotros. Bendito sea el Señor, porque los que estamos aquí, y quiero entender de que todos los que estamos aquí ya somos parte de la iglesia de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos somos parte de la iglesia de Jesucristo? Quiero ver manos levantadas. Ah, muy bien, sí, entiendo que la mayoría somos parte de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, ¿sabe qué? Somos los responsables de seguir dando el mismo mensaje que dio Jesucristo hace 2000 años. ¿Cuál es ese mensaje? Es interesante ver que desde el libro de Génesis, pasar todo el Pentateuco y llegar hasta el libro de Deuteronomio, encontramos esa porción que leíamos, donde Dios demandaba al pueblo y decía: deben de enseñar la palabra a sus hijos. Al andar en el camino, al estar acostado, al estar levantado, en el momento que te levantes, en el momento que estés comiendo, en el momento que estés trabajando, en cualquier momento, la palabra de Dios debe ser dada, debe ser dada, debe ser dada, porque es lo principal que tenemos como iglesia, la palabra de Dios. Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos al gran evangelista, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo. Pablo, en una de las cartas más pastorales, le escribe y le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, instruye, redarguye, reprende con autoridad. Y esa es la labor, hermanos, que como iglesias, y ahora quiero masificar, como iglesias, que somos una iglesia, porque es la iglesia de Jesucristo, como iglesias, esa es la responsabilidad que usted y yo tengo en este momento. ¿Delante de quién? Mire, Pablo no se la puso fácil a Timoteo. Le dice: Timoteo, te voy a juramentar. Esa es la idea. Te encarezco, te encargo, te pongo en tu mano una carga grande, pero no delante de mí, Timoteo, sino te encarezco delante de Dios y delante de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos.
Pregúntese ahora, hermano, si usted es el responsable ahora de llevar la palabra de Dios como la llevaron los grandes hombres del Antiguo Testamento, ¿qué tan grande es la responsabilidad que usted y yo tenemos? ¿Qué tan grande es la responsabilidad de llevar la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, more en abundancia. ¿Dónde? En vuestros corazones. Y esta tarde, hermano, quiero hacer énfasis en qué, en que la palabra del Señor es el centro de la vida del creyente. Todos somos parte de las iglesias locales, ¿no es cierto, hermanos? Todos somos parte de los ministerios de las iglesias locales. Hay ministerios, hay sociedades, hay grupos, hay tanta cosa. Y muchas veces el diario trabajo de la iglesia es tan grande que en determinado momento se nos olvida de que lo principal no es tanto el diario caminar, el diario hacer dentro de qué vamos a hacer, qué vamos a planear, qué vamos a trabajar, cómo vamos a hacer esto, el campamento, qué esto, qué... Pero nos olvidamos de que lo principal es la palabra del Señor. Estamos sustituyendo la palabra de Dios con otras cosas. Y a esto es lo que nos llama la palabra en esta tarde, hermano. Yo quiero enfocarme en esta tarde a recordar cuál es su responsabilidad y cuál es mi responsabilidad y delante de quién es que tenemos esa responsabilidad. Quiero llevarlos al Antiguo Testamento, a que piense en el gran siervo Moisés, todo lo que hizo Moisés. Y en el momento que Moisés llegó a aquella cumbre donde Dios le dijo, Moisés, tienes que mirar la tierra prometida, porque lastimosamente tú no vas a pasar a poseerla. Y en esa cumbre la palabra nos dice de que Dios enterró a Moisés. Pero en el siguiente capítulo, ya en el libro de Josué, se levanta y Dios llama a un nuevo hombre. Y le dice, Josué, hijo de Num, mi siervo Moisés ha muerto. Y esa es una plática muy en confianza. Yo quiero que usted vea esto, cómo Dios trabaja con el ser humano, con los líderes, con los que Dios llama al trabajo de cada día. Mire, Dios llegó y le dice, Josué, yo quiero tener una plática contigo. Tú has trabajado con Moisés, pero ¿sabes qué? Mi siervo Moisés ha muerto. Y me encantó lo que dijo, hermano Tamayo, es verdad, Tamayo. Me encantó porque es cierto, hermano, muchas veces los pastores, los grandes evangelistas, al estar en un lugar alto, pues como que se sube el nombre, ¿verdad? Como que aquí yo soy el que mando y aquí yo soy el que tomo decisiones y aquí yo soy el que... Y dicen, él es el yo, porque siempre anda diciendo yo. Sin embargo, cuando Dios le notifica a Josué sobre la muerte de Moisés, le dice, no, fíjese que no le dice, mi gran líder Moisés ha muerto, sino que le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y eso es como iglesia, hermano, eso es lo que anda buscando Dios en las iglesias. Siervos, hombres que trabajemos, mujeres que trabajemos, niños que trabajemos, jóvenes que trabajemos, pero con la mentalidad de un siervo que está a disposición de su amo. Y en este caso, nuestro amo es nuestro bendito Salvador Jesucristo, hermanos. Dios anda buscando hombres y mujeres. Y mire, cuando Dios le notifica a Josué, le dice, no debes llorar, Josué. El siervo Moisés ya murió, pero ¿sabes qué? Ahora es tu responsabilidad. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1, y leamos unos pasajes. Josué, capítulo 1.
Mire lo que dice el versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, y aquí viene el llamado para el siervo de Dios. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este es el gran encargo de Dios para Josué, después que Moisés ha muerto, y le dice: Josué, ahora tú no eres el servidor de Moisés, sino que tú te conviertes en el servidor del Señor, en el servidor de Dios propiamente, y tú vas a pasar al pueblo a la tierra prometida. Quiero que piense, hermano, si usted hubiera sido Josué, si usted hubiera estado en aquel momento oyendo la voz de Dios y hubiera conocido todo lo que Moisés hubiera hecho en el transcurso de los 80 años de ministerio, ¿cómo se hubiera sentido usted ante el llamado de Dios? ¿Qué hubiera dicho si Dios le dice: tenés que sustituir a Moisés? Y ahí es donde vienen algunos problemas para la iglesia, para los creyentes, para aquellos que hemos sido regenerados con la sangre de Jesucristo a través del Espíritu Santo, aquellos que hemos sido comprados por precio, hermano. Y cuando decimos somos creyentes, amén, hermano, Dios, gloria a Dios, somos creyentes. Pero cuando decimos tenemos una responsabilidad, ahí callamos. Ahí callamos. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces dudamos de lo que tenemos. Dudamos de lo que somos. Dudamos de lo que podemos hacer. Dudamos de lo que nos están diciendo. Dudamos de lo que Dios mismo nos está prometiendo. Dudamos de todo lo que podamos dudar, porque el ser humano, hermanos, somos llamados a ser frágiles. Y nuestra mente es tan infinita en determinado momento, pero nosotros la usamos tan finitamente que no podemos comprender las grandes verdades y los grandes misterios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Santiago dice que el que duda es semejante a las ondas del mar. Las ondas del mar van y vienen. ¿Quién lo lleva? El viento. El viento las lleva. Allá en El Salvador, de donde somos, de donde es su servidor, algunos de aquí quizás son salvadoreños, tenemos un dicho: ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el ser humano está para ir y va donde van los demás, pero dígale que vaya solo y ahí está el problema. Y déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, hermana, que el llamado que Dios nos ha hecho a usted y a mí no ha sido un llamado grupal, no ha sido un llamado como iglesia, ha sido un llamado muy personal a usted y a mí, que me ha dicho: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo que prediques la palabra. Es que somos tan fácil de decir: no, pues ahí están los pastores para eso. Mire, a mí póngame a hacer otra cosa, cualquier otra cosa, pero predicar o enseñar no me ponga por... Hermano, déjeme decirle, si usted es un hijo de Dios, usted tiene la responsabilidad delegada por Dios mismo. Josué se sintió de tal forma de que quizás llegaron dudas a su mente, pero era Dios quien nos estaba llamando. Y recuerde, hermano, Dios conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce todas nuestras intenciones. Y quizás en ese momento Dios vio el pensamiento de Josué, la duda, la zozobra. ¿Y qué voy a hacer ahora en este momento? No está Moisés y el pueblo no sé si me va a aceptar a mí. El pueblo no sé si me va a seguir a mí. El pueblo no sé si me va a obedecer a mí. Y en esa zozobra, en ese problema que estaba, viene Dios y vuelve a hablarle en el versículo 3. Y mire lo que le dice.
yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Le dice Josué, ten claro que quien te está llamando es el Dios Todopoderoso. Ten claro que quien está detrás de ti, quien va a estar detrás de ti, quien va a estar abriendo paso delante de ti, quien va a estar a un lado de ti, no es nadie más y nadie menos que el propio Dios de la creación, el propio Dios que vino y creó los cielos y la tierra. El propio Dios, ese Dios es el que va a estar contigo. Ay, pero nosotros, hermanos, creemos que Dios está con nosotros. Amén. Sí, pero ¿por qué no actuamos entonces? Es que es fácil decir amén, hermanos, pero no actuamos. ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos. Y fíjese que hay algo, hermano, interesante. Es algo ilógico que deberíamos de buscarle la lógica. Nosotros sabemos que Jesús, nuestro Dios, que Dios Padre y Dios Espíritu Santo están con nosotros. Amén. Y dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces dudamos de nuestras creencias y creemos en nuestras dudas. Se lo presento una vez más. Nosotros muchas veces dudamos de nuestras creencias, de lo que creo, de lo que puedo hacer, de lo que Dios puede hacer conmigo. ¿Será que Dios me puede usar? ¿Será que Dios me puede hacer un gran siervo de Dios? ¿Será que Dios me puede hacer un hombre que le sirva a Él? ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? ¿Y será que Dios? Y más y más. Cuando Dios dice, yo te he comprado por precio. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Glorifica a Dios con todo tu corazón. No te queda otra opción. Estamos dudando de las promesas de Dios. Estamos dudando de la misma palabra bendita de Dios. Y entonces, hermanos, si la iglesia, nosotros, los que vivimos y debemos de vivir bajo la palabra de Dios, dudamos de la misma palabra de Dios, ¿cómo es que entonces vivimos delante de Dios? El llamado es: debes de dejar de dudar. Dios le dijo a Josué, así como se lo dije a Moisés, así te lo digo a ti, Josué. Todo lugar que vuestra planta del pie pisare será vuestro territorio. Las dudas, como creyentes, como iglesia local. Pregúntese ahora, hermano, amado hermano, pastores que hay aquí con nosotros. Muchas veces dudamos y dejamos que las ideas se nos vayan, que la palabra de Dios se nos vaya por hacer otras cosas. Las iglesias estamos llenas, hermanos, en determinados momentos de activismos. Las iglesias estamos llenas de situaciones que nos llevan a olvidarnos lo principal que tenemos, la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento, Dios dijo, la palabra debe estar día y noche. En el Nuevo Testamento, Pablo le recordó a Timoteo, la palabra debe ser dada a tiempo y fuera de tiempo. Cuando te llamen en medio de la noche, querido hermano, tener que levantarse de atender a los miembros, ¿verdad, hermanos pastores? Labor grande. Pero cuando la Biblia dice que debe de hacerse a tiempo y fuera de tiempo, hermano, tenemos que entenderlo
que el Hijo de Dios está delante de Dios las 24 horas. Y que Dios está vivo, hermanos. Dios permanece para siempre. Y Él lo va a usar usted en el momento en que menos usted piense. Quizás usted pensó, se acabó el día, vamos a descansar, hay que dormir, vamos, acostémonos, buenas noches. Quizás ese momento Dios lo va a utilizar a usted, va a entrar una llamada. Quizás alguien va a llegar a su casa, va a tocar la puerta y le va a decir, amado hermano, necesito su ayuda. Pero ¿qué? Muchas veces, por las mismas dudas que tenemos, algunas veces, hermano, déjeme decirle que hemos llegado al colmo y decir, hermano, fíjese que yo no le puedo ayudar ahorita, déjeme llamar al pastor para ver qué hace él. Es usted el llamado a hacerlo, hermano. Somos creyentes. La Biblia nos manda a apoyarnos unos a otros, a orar unos a otros, a sostenernos unos a otros, a ministrarnos unos a otros. ¿En qué tiempo? En tiempo y fuera de tiempo. Pensando eso, hermano, y haciendo una evaluación hasta ese momento, tenemos que pensar y decir, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo están los planes en la iglesia? Estamos ya próximos, hermano, y esto ya agosto, ya el lunes es agosto y el año ya está aterrizando. Y debemos de comenzar a planificar nuevos años de ministerio. Y como iglesia lo que debemos de llevar en primer lugar, hermano, es pensar, debemos dar la palabra de Dios, porque Dios está con nosotros. No debemos de dudar. No debemos de dudar. Josué quizás dudó, Dios le habló, pero también le dio, hermanos, una clave para que él se mantuviera firme. Y es un versículo que usted y yo lo conocemos muy bien. Josué capítulo 1, versículo 8, que dice, nunca se apartará, dígalo conmigo, hermano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, Dios le dice a Josué, Josué, la clave del triunfo del Hijo de Dios no está en lo inteligente que eres. La clave del triunfo del Hijo de Dios no está en lo fuerte que eres, que no te cansas. La clave del triunfo en los hijos de Dios radica únicamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nunca se aparte este libro de tu boca. Nunca se aparte la palabra de Dios de ti. Y déjeme decir, hermano, muchas veces nosotros domingo a domingo tenemos que sacudir la Biblia porque se nos empolvó. Se cuenta que una vez un pastor llegó a visitar a una hermanita. Tenía días de no llegar a la iglesia, la hermana. Y el pastor llegó y le dice, hermana, ¿cómo ha estado? Ya sabe, las visitas pastorales, ¿verdad? A platicar, a confortar, a animar, a fortalecer, a interceder por ella. Y le dice, hermana, vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Sí, hermano, déjeme traer la Biblia, ahorita aquí la tengo. Y se fue la hermanita, recogió su Biblia y cuando llegó y abrió su Biblia, dice, ¡ay! Gracias a Dios. Tenía 15 días de andar buscando mis lentes y aquí están en medio de la Biblia. ¿Qué delató eso a la hermana? Que por lo menos tenía 15 días de que no había visto su Biblia. No había leído en su Biblia, no había meditado en su Biblia. Hermanos, la palabra de Dios es la clave de éxito de las iglesias.
La palabra de Dios es la clave de éxito suyo y mío, siempre y cuando esté en nuestras manos, siempre y cuando esté en nuestra mente. Por eso, con la palabra tenemos que hacer por lo menos 5 cosas, y esas ya 5 cosas ya se las he enseñado aquí a la iglesia algunas veces que he venido a predicar. Y le digo, la palabra de Dios tenemos que oírla. La palabra de Dios tenemos que leerla. La palabra de Dios tenemos que meditarla. La palabra de Dios tenemos que memorizarla. Y la palabra de Dios tenemos que actuarla. Oír, leer, meditar, memorizar y actuar. Ay, hermano, pero es que mire, a mí las neuronas ya no me dan, fíjese. Ya estoy, algunas hermanas dicen, es que ya estoy viejito, hermano. Sí, pero no se le ha olvidado cómo se llama usted, ¿verdad? No se le ha olvidado dónde vive. No se le ha olvidado quizás dónde trabaja. Y si tenemos la capacidad de memorizar la palabra de Dios. Hermano, 2 cosas que repercuten en las iglesias en el sentido negativo es dudar de la palabra misma del Señor, dudar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y número 2 es no leer, no vivir, no memorizar, no meditar la palabra del Señor. Que fuera de la iglesia nuestra, de su iglesia, allá donde usted se reúne, hermano, si todos los miembros leyéramos día a día la palabra de Dios, si todos los miembros de la iglesia oráramos todos los días, si todos los miembros de la iglesia viviéramos un diario andar con el Señor, hermano, el avivamiento sería para la gloria de Dios. El avivamiento, las iglesias no cabrían la gente. ¿Sabe por qué? Porque es la clave para el triunfo. Volvámonos, hermano. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. A Josué le dijo, si tú no te apartas de la palabra de Dios, entonces le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tenemos el Espíritu Santo nosotros, hermanos? ¿Es poder el Espíritu Santo, hermanos? En una convención es una historia que cuenta, en una convención de patos, y cuando hablo de patos, de los animalitos, ¿no? Es una historia que cuentan. Estaban en una convención de todos los creyentes, de los patos creyentes. Y todos llegaron a la iglesia y se sentaron en la iglesia y comenzaron a llegar todos los patos a la iglesia. Y de repente comenzó el culto y el director comenzó a cantar y los músicos a adorar al Señor y toda la iglesia adorando a Dios. Y llegó el momento de la predicación. Y en la predicación el pastor, que en ese momento estaba dirigiendo la palabra, les dijo, amados hermanos, nosotros tenemos el poder que otros animales no tienen. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos volar. Y todos dijeron, amén. Nosotros tenemos el poder, le dice el predicador, de que aunque otros vayan caminando, nosotros podemos sobrepasarles porque podemos alzar nuestras alas y llegar más rápido que otros. Amén, dijeron. Pero cuando terminó el culto, ¿sabe qué? Todos se fueron caminando. ¿Se les olvidó en un momento de que podían volar? Muchas veces como creyentes nos pasa lo mismo, hermanos. Sabemos que podemos predicar, sabemos que tenemos que predicar, sabemos que tenemos que dar la palabra de Dios, pero, ay, es que fíjese que no lo hice. Déjeme decirle, hermano,
el poder que actúa en usted, usted lo está desperdiciando. El poder que tenemos en el Espíritu Santo, no hay un poder como ese, hermano. Porque es Dios mismo actuando en nosotros. Es el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Es un poder que la Biblia en el libro de Hechos lo denomina. Es una dinamita que hay en nosotros, a punto que puede explotar para llevar fruto para la gloria de Dios. Pero muchas veces nosotros ni un cohetillo pequeñito así reventamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer como iglesias? Como iglesia de Dios, debemos de volver a lo básico y decir, tenemos que recobrar la idea central. La idea central es, Dios es el Dios eterno y el problema es el pecado del hombre. Ahí está el centro de la predicación, hermanos. Dios todopoderoso, hombre necesitado. Jesucristo ofreciéndose como Salvador, hombre desobedeciendo a la voz de Dios. Dios ofrece salvación, el hombre que no recibe la salvación, dice la Biblia, ya es condenado. Bendito sea Dios, hermanos, porque nosotros como creyentes ya hemos recibido la salvación que Dios nos ha regalado. Ya tenemos ese regalo precioso de Dios, pero eso no lo debe de hacer, decir, no, el pastor que predique, el pastor que visite, el pastor que recoja las ofrendas también, ¿verdad? No hay diáconos que el pastor recoja las ofrendas, que el pastor, hermano. Y entonces, ¿para qué ha sido llamado usted? Yo quiero terminar en esta tarde, hermanos. Quiero terminar en esta tarde haciendo una reflexión para usted y para mí. Dios no está interesado en quién fue usted antes, porque esa es otra de las dudas. Es que Dios no me puede usar por lo que yo fui. Déjeme decirle, hermano, Dios está interesado en el hoy y en el mañana suyo. Dios está interesado en su vida, en este momento, en lo que es y en lo que puede llegar a ser mañana. Olvidemos lo de atrás. Pablo lo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, decía Pablo, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo tenía muy clara su meta, tenía muy infundado ese amor de Dios en su corazón, que decía, yo era un hebreo de hebreos, yo fui un gran judío, yo fui un perseguidor de la iglesia, yo fui esto, y Pablo dio todo su currículum, pero dijo, ¿saben qué? Todo lo anterior yo lo considero basura, porque eso ya no me sirve. Ahora, dijo Pablo, yo soy un siervo de Dios que llevo la palabra de Él. Olvidémonos ya del pasado, hermanos. Olvidémonos ya de lo que pasó. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos hijos de Dios llamados a predicar la palabra de Él. La pregunta del millón es, hermano, ¿quiere usted ser usado por Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Quiere creerle a Dios? Es interesante porque Saulo, en el momento de su conversión, la pregunta clave de él fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El problema de nosotros como creyentes, hermanos, es que le decimos, Señor, permíteme hacer lo que yo quiero hacer. Cambiamos la idea central. Porque la idea central es
Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Todo camino que Dios traza para usted y para mí es mejor que el que yo y usted nos podamos trazar. Porque Dios siempre va a ver lo mejor para usted, para mí, y va a buscar que su gloria se dé a conocer en toda la humanidad. Volvámonos a la palabra. Es el clamor ahora, hermanos. Volvámonos a la palabra. No olvidemos la palabra. Dios le dio promesas a Josué y le dijo: nadie te podrá hacer frente. Yo estaré contigo. Tú vas a tener éxito porque yo estoy contigo. Yo te voy a dar todo mi apoyo. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo ahora, hermanos. Yo estoy con ustedes en Virginia. Yo, dice Jehová de los ejércitos, yo quiero reinar en las iglesias. Yo, dice el Señor, yo soy el que compré la iglesia con mi sangre. Por lo tanto, yo estoy con vosotros, dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Creámosle a Dios, hermanos. Creámosle a Dios. Volvámonos a Dios y verá que las bendiciones van a ser a raudales en cada una de nuestras iglesias. Quiero que incline su rostro en ese momento. Y pensando en estas ideas centrales que hemos dado en esta pequeña reflexión en esta tarde, usted le diga al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué es lo que tú tienes trazado para mi vida? Hay muchas cosas que Dios tiene ya preparadas para nosotros, pero nosotros quizás no estamos preparados para recibirlas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Proverbios capítulo 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará por vosotros. Pero tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que regresar a la senda antigua, hermanos. Tenemos que regresar a dar a conocer la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Nuestro Dios, queremos darte gracias en esta tarde, porque en tu infinita misericordia has permitido que podamos estar reunidos en este momento, Señor, como iglesias aquí en el área de Virginia. Y nuestra meta, Dios, nuestra meta en esta tarde y nuestro objetivo en esta tarde, queremos pedirte, Señor, que tú traces los mejores caminos para nosotros. Y que Dios, en nuestras vidas, nosotros reconozcamos si hemos fallado en nuestros ministerios, si hemos fallado en nuestra vida cristiana, si hemos fallado en las diferentes áreas donde nos movemos. Tú nos dices, Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, tú nos dices: yo oiré desde los cielos, perdonaré pecados y sanaré la tierra. Señor, queremos volvernos a ti. Queremos regresar a ti, Señor, y regresar a tu bendita palabra, para que sea ella la que hable, la que nos dirija, la que nos instruya. Porque tú has dicho que toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios, gracias por dejarnos este libro precioso. Y permítenos volver a ella
convertirnos si es que es necesario una vez más, Dios, convertirnos de nuestros malos caminos, de dejar la duda, de dejar de dudar de lo que tú dices y creer en el verdadero Dios que tenemos en nuestro corazón. Señor, yo te imploro en esta hora una bendición muy grande para cada una de las iglesias aquí representadas, para que allá en nuestras ciudades donde nos congregamos, Dios, tengamos muy claro cuál es el mensaje que tú quieres que demos. Gracias, gracias porque nos has permitido, Señor, este pequeño tiempo para reconsiderar tu palabra, recordarla y tomar nuevos retos para nuestras vidas. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un tremendo privilegio estar con ustedes en esta tarde.